Vamos a la palabra si les parece bien, ¿sale? Padre, te damos gracias porque aquí estás tú, aquí está tu Espíritu Santo y aquí está tu palabra que nos hace tanto bien y te pedimos que nos llenes hoy, que nos satisfagas con tu palabra, que nos alimentes y que el corazón salga pleno, lleno, satisfecho y agradecido por lo que tú has hecho. En el nombre de Jesús. Y decimos juntos, amén. Dice el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. La otra versión dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y cuantos lo habitan. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella, y el mundo y cuantos lo habitan. Toda la tierra, todo el globo terráqueo, vaya, todo el universo, todo nuestro mundo es del Señor. El dueño de este mundo es el Señor. Y la Biblia dice que Él lo sostiene en sus manos por el poder suyo y por el poder de su palabra. Todo el mundo es del Señor. Y luego dice el Salmo 50, versículo 10 al 12. Qué padres versículos. Pues míos son todos los animales del bosque, y mío también el ganado de miles de colinas. Conozco a todas las aves de las alturas. También son míos los animales del campo. Y fíjate qué padre, o sea, qué autoridad de Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Yo traigo hambre y hoy tuve que pedirle a Tere que aparte mis tamales, por ejemplo. ¿Sí? Pero Dios dice, si yo tuviera hambre, yo no tengo por qué estarte pidiendo a ti absolutamente. Esa es la autoridad de Dios. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, pero pues mío es el mundo y todo lo que hay en él. Dios es el dueño de todo el mundo, de todo el ganado, el ganado de las miles de colinas. Todo es mío, dice el Señor. Todo es del Señor y no tengo necesidad de pedirle nada a nadie. Cuando pensamos en esto, ayúdame a hacerte la pregunta en la mente. ¿Por qué? ¿Por qué? Si Dios es el dueño de todo, el día del nacimiento de nuestro Salvador, para Él no había lugar en un mesón. Es el dueño de toda la tierra. Tendría que Él, al momento de nacer, pedir posada en algún lugar. Fíjate los versículos que están en Lucas 2:1 al 7. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea, fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, que estaba comprometida para casarse con él. Ella se encontraba embarazada y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo, así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Lee esta frase junto conmigo en voz alta, porque no había lugar para ellos en la posada. El dueño de todo el universo, cuando entra al globo terráqueo, cuando llega y nace en forma de hombre en la tierra, se encuentra con que, aunque es el dueño de todo, aquí no hay lugar, y toca puertas en diferentes lugares, pero no hay donde lo reciban y donde le den un pequeño lugar para dormir. ¿Por qué no había lugar para ellos en el mesón? Miren, el mesón. Yo toda mi vida pensé y entendí que el mesón o la posada eran una especie de hoteles donde tú podías reservar y pagar un cuarto. Pero ahora entiendo que el mesón era un lugar en las antiguas ciudades y pueblos de Medio Oriente. Era un lugar donde se ofrecía, escucha esto, se ofrecía alojamiento gratuito a los viajeros. Era una forma de hermandad, era una forma de ofrecer gratuitamente donde las personas que venían viajando pudieran quedarse. Y los mesones tenían muchos cuartos y tenían un lugar para los animales que los viajeros traían, ¿sí? Pero cuando llegan José y María con el bebé a punto de nacer, ya no había lugar para ellos y tuvieron que ser puestos en el mismo establo donde los viajeros ponían a sus animales. Desde ahí, Jesús
Desde ese día, desde que entra sus primeros instantes en la tierra que es de Él, desde ese momento Jesús viene identificándose con el pobre y el necesitado. Jesucristo entra al mundo identificándose con el necesitado. Desde ahí viene Jesucristo comunicándonos. Oigan, yo tuve que nacer en un lugar gratuito. ¿Por qué? Porque vengo a ofrecerles, porque vengo a traer un ofrecimiento gratuito, que es la salvación. ¿Sí? Desde ahí Jesucristo viene comunicando que no era un César, no era un rey, no era un emperador el que estaban haciendo. ¿Sí? No era alguien que sería un tirano, sino alguien que estaría a favor del pueblo. Desde sus primeros respiros en la tierra. Pero ¿sabes una cosa? Que no solamente cuando nació Jesús no hubo lugar. Si tú recuerdas, por ejemplo, Jesucristo tuvo que morir en una cruz que alguien cargó para Él. Él la cargó también, pero alguien más la cargó. El pesebre y la cruz están ubicados en los dos extremos de la vida terrenal de Jesucristo, pero parecen muy apropiados y muy congruentes entre sí el pesebre y la cruz. De hecho, si recuerdas, Jesucristo fue sepultado en una tumba prestada. Tampoco cuando murió tenía su propio lugar. Alguien le prestó una tumba. Cuando murió alguien dijo, yo tengo una tumba, pueden enterrarlo aquí. Y este mismo Jesús, durante su vida, dijo estas palabras de Mateo 8:20. Las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Alguien le dijo, oye Señor, ¿dónde vives para ir a visitarte, para ir a tu casa? Dijo, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Nací en un pesebre porque no había lugar para mí. Voy a morir, ¿sí? Y voy a ser sepultado en una tumba que no es mía. Y mientras estoy viviendo aquí en la tierra, no tengo dónde recostar mi cabeza. No tengo lugar. Las zorras tienen sus guaridas y tienen sus madrigueras, las aves tienen nidos, pero yo que soy el dueño de todo el universo, no tengo dónde recostar mi cabeza. La pregunta es, familia, ¿por qué no había lugar? Si es el dueño de todo, ¿por qué no había lugar? ¿Sabes por qué? Porque Él no quiso que hubiera lugar. Porque Él decidió que no hubiera lugar. ¿Sabes por qué? Porque este no era su lugar. Y porque venía a ofrecernos otro lugar. Nadie. Si en algún momento el mesonero o alguien más dijo, no le den lugar a esa pareja, están muy equivocados. Nadie le negó lugar. Él decidió que no hubiera lugar. ¿Por qué? Porque este era todo su plan. Fíjate lo que dice Filipenses 2, versículos 3 al 11. Y puedes leerlo ahí. Dice el apóstol Pablo hablando de nuestro Señor Jesucristo. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. O sea, de esto se trata la vida en Cristo. No hagas nada por vanagloria ni por vanidad. Y considera a todos los demás como superiores a ti mismo. Todos ustedes, yo debería de vivir, dice el apóstol Pablo. En este caso, Oscar debería de vivir considerándolos a todos ustedes como superiores a mí mismo. Todos ustedes en la realidad son superiores a mí mismo. Pero ¿sabes una cosa? Todos nosotros somos superiores a ti en esta idea, dentro de este marco y dentro de este plan. No hagan nada por egoísmo, por vanidad, más bien con humildad. Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses ¿de quién? ¿De quién? De los demás. O sea, vivan para el interés no propio, sino el interés de los demás. Qué contradictorio a la manera de pensar de nuestro mundo. ¿Por qué? Porque nuestro mundo dice, lo mío es mío y lo tuyo también es mío. ¿Sí? Todo es para acá. Y aquí dice, no, el interés de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús.
Y empieza a describir la actitud de Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, es decir, siendo aquel de quien es toda la tierra y su plenitud, siendo el que es dueño de todo lo que existe, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Cuando el Padre le dice a Jesús, está bien, ve a la tierra y muere por los pecados de otros, Jesús no se aferra y dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Yo soy Dios, mi lugar está aquí en el cielo, mi lugar no está allá abajo en un pesebre. No, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, voluntariamente se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Él es Dios, no se aferró a ser Dios, sino que descendió y se hizo igual que cualquier, o sea, se puso nuestras ropas, se limitó, siendo Dios, se limitó a un cuerpo como el tuyo y el mío, que le daba hambre, le daba sed, le daba sueño y le daba cansancio. Se hizo como nosotros. Y al manifestarse como hombre, todavía más aún, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, la peor muerte, la muerte más humillante. O sea, Jesucristo, siendo el Rey de los cielos y teniendo un ropaje celestial, se entregó para morir desnudo por nosotros, porque el crucificado, para avergonzarlo más aún, era colgado desnudo. O sea, el Rey del universo muere humillado, desnudo y avergonzado. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso, esa es la razón, dice Pablo, porque Jesucristo hizo todo esto, es que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Es decir, cuando nace Jesús, los otros reyes, Herodes por ejemplo, Herodes se siente amenazado y dice, él no puede ser el rey. Cuando muere, en forma de burla, le ponen aquí en 3 idiomas, Jesús, o sea, el rey de los judíos. Pilato, cuando lo entrevista, dice, ¿a poco tú eres el rey de los judíos? O sea, burla tras burla tras burla contra el rey del universo. Por eso dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, y en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que nuestro Señor Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Por naturaleza era Dios. Sin embargo, no consideró el ser Dios como algo a que aferrarse. Se rebajó voluntariamente. Tomó la naturaleza de siervo, se hizo semejante a los seres humanos, y haciéndose hombre se humilló todavía a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo, le dio su lugar de honor. O sea, ¿qué importa el lugar en el mesón o el lugar en una casa o en un hospital? Eso no importa. Jesucristo tenía puesta la mirada en el lugar allá, hasta lo sumo, como dice la Escritura. Y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Es interesante porque los evangelios nos platican que cuando se anuncia el nacimiento de Jesús, se mencionan 2 nombres. Se menciona, llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, y llamará su nombre Jesús, que significa Dios es salvación, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. O sea, cuando Jesucristo nace, sí, se anuncia su nombre como Dios con nosotros y como salvación. Pero dice, esos nombres eran nombres para que el mundo entendiera. Cuando es exaltado, Dios le da un nombre que es sobre todo nombre. En su entrada humillada, le da un nombre Dios. Pero al llegar a su entrada a los cielos, a su exaltación, le da otro nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor. Y así como los magos y los pastores se postraron, dice ahora el apóstol Pablo, para que ahora, no nada más los magos y los pastores, ahora se postre toda criatura en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. ¿No les parece asombroso y maravilloso nuestro Señor Jesucristo? Este es Jesús, el dueño de todo el universo.
Híjole, pobrecito. Y porque en nuestra, ¿cómo se dice? En nuestra niñez casi vemos la imagen del pesebre como, ay, pobrecito Jesús, no había lugar para él. Híjole, qué malos, ¿no? Jesús entra y dice, aquí es donde quiero nacer, porque quiero identificarme con el pobre y el necesitado, porque quiero que sepan que todo mi plan es gratuito, así como yo llegué a quedarme en un lugar gratuito. Y así como los magos y los pastores se postran, ahora todo mundo se postra. Herodes, al final de los tiempos, Herodes se va a tener que postrar ante Jesús y decir, sí, Él es el Señor. Augusto, el César, se va a tener que postrar y va a decir, sí, Jesús es el Señor. Pilato va a decir, sí era el rey de los judíos, sí es el rey del universo. Y nosotros, en voces eternas de alabanza, vamos a decir, gloria a nuestro Señor. Él es nuestro Salvador y tiene un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Todo para la gloria de Dios. ¿Por qué no hubo lugar? Porque Jesús tenía puestos los ojos en otro lugar. Y porque Jesús quería cumplir su promesa de ir a prepararnos lugar. Con estas palabras, sí, en la última noche de vida del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo hace esta promesa, ¿sí? La noche en la víspera de ser atrapado y crucificado, Jesucristo dice estas palabras, son parte de sus palabras de despedida para nosotros. Fíjate lo que nos dice. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso yo les habría dicho que voy a prepararles un lugar? ¿Saben qué? El lugar de mi Padre no es como el pesebre. O no es como el mesón donde a ver si agarras lugar. No, el lugar de mi Padre hay lugar suficiente. Si no fuera así, yo no les hubiera prometido que iba a prepararles un lugar. Y déjame decir una cosa, qué bueno que en el mesón no hubo lugar. Gracias, Señor, que no hubo lugar. Gracias porque escogiste la otra ruta, Señor Jesucristo. Para al tomar la otra ruta donde por un momento no hubo lugar, lo que hiciste fue abrirnos lugar para la entrada eterna con el Padre. Y por ello, híjole, hemos de ser un pueblo que vive eternamente agradecido y regocijándose por la abundante bondad de Dios. Y esto es lo que nos puede decir, familia, esto es lo que nos puede decir, híjole, cuando yo me muera, ya tengo un lugar. Sí. Por eso Jesucristo dice, sí, hombre, entiérrenme en una tumba prestada, ¿qué importa? ¿Qué importa que la tumba terrenal sea prestada? Yo tengo mi lugar allá y es tan amplio que me los voy a llevar a todos ustedes, los que crean y que me entreguen su vida para vivir conmigo en la eternidad, en el lugar que les tengo preparado. Amén. Esa es la gloria del nacimiento de Jesús y es el poder del Evangelio. Dale gracias al Señor, por favor. Es más, pongámonos de pie un instante. Sí, apláudele al Señor, de veras, apláudele al Señor y dile gracias. ¿Por qué no te pones de pie un minuto? Si tú acostumbras, si tú quieres y si a ti te gusta, levanta tus manos y dile gracias. Audiblemente dile gracias. Señor, anhelo ese lugar. Qué bueno que no hubo lugar en el mesón. Qué bueno que naciste en el pesebre gratuito para identificarte conmigo, que soy pobre y necesitado. Qué bueno que me prometes un lugar. Qué bueno, Señor, que en ti hay lugar para la gloria tuya y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doble. Hoy, aquel día fueron unos ángeles y unos pastores. Hoy y en el futuro, todo lo creado se va a doblar ante ti y va a decir, Jesucristo es el Señor. Podemos decir en voz alta juntos, Jesucristo es el Señor. Puedes decirlo una vez más, Jesucristo es el Señor. Puedes decirlo con ganas, Jesucristo es el Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga mucho. Gracias al Señor.